Muy buenos días. Entonces, hemos dado pues unos minuticos para que se conecte más audiencia. Para XM pues es un placer estar aquí el día de hoy para poder compartir con todos ustedes, con los agentes, la resolución CREC 044 de 2020. En específico vamos a abordar los aspectos operativos que trata esta resolución. El día de hoy vamos a hablar los aspectos técnicos, los aspectos relacionados, digamos, con la operación del sistema. Especialmente nos vamos a enfocar en el capítulo 1, que es el capítulo en donde se abordan aspectos técnicos. El capítulo 2, digamos, en su momento, hace un poco más de un mes, tuvimos un webinar que era referente al reporte de combustibles, y ese no será abordado el día de hoy. Dado caso, digamos, que haya inquietudes de este capítulo, pues podemos, digamos, canalizarlas con los equipos adecuados, pero por lo pronto abordar los aspectos operativos. También queremos a ustedes que dentro de 15 días, webinar también relacionados con los aspectos. El día de hoy tenemos personas de diferentes equipos del Centro Nacional de Despacho, de los equipos de corto plazo. Digamos que nos acompaña José Luis Calderón, nos acompaña William López Flores. Del equipo de despacho económico nos acompaña Darío Alejandro Gómez, y de la operación como tal, de la operación en tiempo real, nos acompaña Jorge Esteban Tobón. Estas personas son las personas, digamos, con las que tendremos la charla el día de hoy, la interacción, el webinar, y en ese sentido, digamos, iremos en una estampa de tiempo presentando, digamos, todos los aspectos relacionados con este capítulo 1. Iniciaremos con la programación semanal, es decir, el corto plazo, cómo en la programación semanal van a empezar a ser consideradas las pruebas de generación. Posteriormente, hablaremos de la oferta diaria al despacho económico, como tal del despacho económico, y después los aspectos como tal de la operación. Entonces, ese va a ser un poco la hoja de ruta de la presentación del día de hoy. Espero, digamos, que pues, sea, digamos, de su agrado, que sea completa para ustedes, y en caso, digamos, que surjan inquietudes o que hayan aspectos que consideran que debamos abordar o profundizar, pues agradezco los escriban en el chat, digamos, que aparece a su derecha. Si saben específicamente a quién debe ir dirigida la pregunta, indicar para quién. Si no, yo voy a tratar de moderar en el sentido de dirigir para la persona adecuada la inquietud planteada. En dado caso, digamos, que la inquietud esté pues por fuera del alcance, digamos, de este webinar, lo que haré es, digamos, que recoger esas inquietudes y posteriormente dirigirlas a las personas, digamos, que adecuadas dentro de XM para poder solucionarlas. Entonces, en este sentido, este es el alcance de este webinar, esa es la hoja de ruta, así es como vamos a manejar las inquietudes, y no siendo más, entonces le voy a dar pues paso a José Luis Calderón. Un aspecto importante, digamos, que olvidé mencionar, aquí más que hablar de aplicativos, vamos a hablar de las reglas generales que plantea la resolución. El detalle de los aplicativos, digamos que lo presentaremos en conjunto con todos los aplicativos, digamos que del mercado, ya cuando esté cerca de la fecha de implementación de la resolución, que es a mediados de octubre. Entonces estaremos planteando, digamos que un nuevo webinar ya enfocado más, no tanto a reglas, ¿cierto?, sino a aplicativos. Haremos un webinar nuevamente a finales de septiembre, posiblemente, digamos que lo estaremos planeando por anticipación. Entonces, en ese sentido, le doy la palabra a José Luis Calderón de la programación semanal de mantenimientos y a William López para digamos, su exposición. Muchas gracias, y quedo atento entonces a las inquietudes en el chat. Buenos días. Como lo mencionaba ya Jaime, vamos a hablar sobre la resolución 044, aspectos operativos.
¿Qué vamos a abordar? Vamos a abordar la resolución 044 del 2020, el capítulo 1, que es declaración de pruebas por unidad. Vamos a tener tres aspectos importantes, que es las actividades que se realizan en la programación semanal, las actividades que se realizarían en la programación diaria y las actividades que se realizarían en la coordinación de la operación. Entonces vamos a iniciar con la programación semanal. ¿Qué aspectos vamos a tratar aquí? Tenemos la reglamentación aplicable a la programación semanal, de acuerdo a lo que estableció la resolución 044 del 2020. Tenemos declaración de pruebas y afectación a otras unidades. Nueva información en la programación semanal, que sería el tema de ingreso de pruebas y pruebas con consideraciones adicionales. Entonces, de acuerdo con lo que está establecido en la reglamentación CREC 044 del 2020, declaración de pruebas de unidad, capítulo 1, tenemos en el inciso K el comentario que dice: una planta de generación que tenga en prueba alguna unidad de las que la componen, sin que toda la planta se encuentre en pruebas, se considerará que solo se encuentra en pruebas la unidad o el conjunto de unidades que se afecten por acoplamiento hidráulico o térmico con la unidad o unidades en prueba, las cuales deberán ser declaradas por el agente generador. Otra parte que también de esta reglamentación que vemos que afecta al proceso es: las plantas o unidades en operación comercial deberán informar al CND a más tardar a las 8 horas del martes de la semana S, mediante el formato que se disponga para tal fin, la programación de las pruebas que pretendan realizar durante la semana S+1, que inicia el lunes y culmina el domingo, con el fin de que sean consideradas dentro de los análisis de la coordinación de mantenimientos que realiza el CND. Otra parte de del literal L: solamente se podrán programar pruebas por fuera de los periodos y días coordinados con la programación semanal de mantenimientos cuando se requiera para recuperar disponibilidad posterior a una falla. Estas pruebas deben ser reportadas en la oferta diaria de generación del despacho. Otro inciso del L: la aprobación del programa de pruebas solicitadas por los agentes generadores la realizará el CND a más tardar el jueves de la semana en curso a las 16 horas, de la misma forma que se realiza la aprobación de las consignaciones nacionales para la semana siguiente, las cuales deberán ser consultadas directamente por los agentes en el sistema de información dispuesto para esto. Y por último, tenemos: para lo anterior, se aplicarán los mismos criterios y procedimientos establecidos en la reglamentación vigente para la coordinación de mantenimientos y de los equipos del Sistema Interconectado Nacional establecidos en la resolución 065 del 2000 o aquellas que la modifiquen o la adicionen. Entonces, estos serían los aspectos importantes que desde el proceso de la programación semanal hemos visto que afectan a la actividad de las pruebas. Entonces, para la primera parte, cada unidad que se afecte por acoplamiento hidráulico o térmico deberá realizar una declaración de pruebas en la programación semanal. Entendemos de que los ciclos combinados o las cadenas tienen un acoplamiento que afecta la generación de las unidades que están conectadas o acopladas. Entonces se debe generar una declaración en la programación semanal por cada una de las unidades. Para la parte de la declaración, las plantas o unidades en operación comercial. Digamos que la reglamentación establece que solo las plantas en operación comercial deberán informar la declaración de pruebas para realizar en el sistema de información donde se ingresan y solicitan los mantenimientos de generación
a más tardar a las 8 horas del martes de cada semana. La programación de pruebas que pretende realizar durante la semana siguiente, que inicia el lunes y culmina el domingo. Digamos que estamos tomando la información similar a los mantenimientos de generación. Entonces se inicia con la semana, se tema hasta el martes, la semana siguiente y se hacen los análisis. Se considera como pruebas para ser declaradas en la programación semanal las 23 pruebas definidas actualmente en el acuerdo CNO 1236. Entendemos que con la reglamentación CREC 200 del 2019 salieron 2 pruebas adicionales. Esas pruebas están relacionadas a los puntos de conexión compartida y la prueba no autorizada a desviarse. O sea que en total se estarían programando en la programación semanal 25 pruebas. Entre martes y jueves se realizarán los análisis de prueba para proceder a su aprobación, que se realiza más tardar el jueves, como sucede actualmente con las consignaciones de generación. Entonces, durante el martes y jueves se estarán enviando inquietudes, situaciones de simultaneidades, similar a lo que se envían actualmente con las consignaciones de generación. Y se espera que en el aplicativo donde se maneja el sistema de información, los agentes puedan consultar la información de las pruebas. Y referente a la resolución CREC 065 del 2000, en la programación semanal, ante cualquier simultaneidad que ponga en riesgo la atención de la demanda, el CNE dará prioridad a los mantenimientos y o pruebas, siguiendo en lo posible el orden cronológico, desplazando primero aquellos mantenimientos que fueron aprobados más recientemente. Esta misma situación, y digamos que de esta resolución 065 del 2000, también se derivó el acuerdo CNO 963. Entonces, estas serían las 2 herramientas que tenemos en el proceso para dirimir situaciones de mantenimientos y ahora pruebas. Oferta de pruebas y afectación a otras unidades. Dice la reglamentación, se considera que solo se encuentran en pruebas la unidad o conjunto de unidades que se afecta por acoplamiento hidráulico o térmico con la unidad o unidades en prueba, las cuales deben ser declaradas por el agente generador. Aquí es muy importante que la reglamentación indica que el que da la declaración de las afectaciones, tanto de las unidades en pruebas como afectaciones que se puedan presentar en el sistema, es el agente, ¿sí? Nosotros entendemos que las unidades que están en pruebas, por el hecho de estar en pruebas y hacer en algunos casos modificando, ajustando, realizando actividades que pueden variar valores de potencia activa y reactiva, y verificar, digamos, que alguna situación de equipos de las mismas unidades puede existir un riesgo de que se dispare la unidad o que se afecte otra unidad, ¿cierto? Entonces es importante que los agentes conocen las actividades que están desarrollando en esas pruebas, indiquen, hagan la declaración de las pruebas por unidad que se vayan a afectar y en cada declaración declaren las afectaciones para el sistema en cuanto al disparo de las unidades. Entonces, el agente debe declarar la o las unidades en pruebas y aquellas que se consideren que se afecten por acoplamiento. Adicionalmente, se debe indicar los riesgos de disparo de la o las unidades que puedan presentar por las pruebas. Estas unidades con riesgo de disparo no tendrán autorización a desviarse, ¿sí? Es importante indicar de que
como vamos a hacer análisis en la programación semanal, entonces debemos considerar los impactos de dichas pruebas. Nueva información en la programación semanal. Entonces, dentro del módulo de generación se creará una opción para ingresar pruebas similares al ingreso de las consignaciones. Se cumplirán las mismas reglas de cambio de estado de las consignaciones para pruebas. Entonces se manejarán los estados ingresado, solicitado, reprogramado, cancelado y aprobado. Solo se pueden ingresar pruebas por día. O sea, la prueba va a estar delimitada por el día de ejecución de programación en el despacho. Se permitirá seleccionar el valor máximo de capacidad efectiva neta o ingresar un valor entre 0 y la capacidad efectiva neta. Entonces, cuando se declaren las pruebas en el proceso de la programación semanal, ustedes deben indicar el tipo de prueba, el día, los horarios entre los cuales se va a realizar y el valor de megavatios que se van a estar realizando. Esa opción puede estar por periodo o se puede indicar para todo el tiempo. Se permitirá declarar riesgos de disparo de las unidades que pertenezcan al mismo recurso. Solo se pueden declarar riesgos de disparo sobre las unidades del mismo recurso. Información para pruebas que se van a tener a consideración en el proceso. Entonces el código de la prueba es el 5, la descripción de la prueba es AGC y o prueba de canal de comunicación con el CND. Entonces se tendrá la opción de indicar si la prueba es para afectar la agibilidad de AGC. Si se indica que no, digamos que eso va a tener el formato normal de ingreso de pruebas. Si indican que sí, adicional al formato normal, se tendrán las siguientes consideraciones. Como esta prueba es coordinada en tiempo real con el equipo de tiempo real y con el equipo de controles, entonces se le va a enviar una comunicación a esos equipos para que, digamos que coordinen, se inicie el proceso de coordinación de esas actividades y durante el proceso de la programación semanal no tengamos esa coordinación adicional que entiendo que se hace previamente a la declaración de pruebas en el despacho. Las pruebas van a estar restringidas, este tipo de pruebas van a estar restringidas entre los periodos 9 y 17 y solo se pueden programar pruebas de AGC o prueba de canal de comunicación con CND simultáneas de varias unidades del mismo recurso. O sea, para un día no pueden ofertar unidades diferentes de diferentes recursos para hacer pruebas de AGC. Entendemos de que esas pruebas de AGC se realizan alguna verificación con unidades del mismo recurso. Entonces, por eso es que se tiene esa situación. Pruebas con consideración adicional, también tenemos la 19, que es pruebas especiales, y la 20, pruebas excepcionales. Entonces, se debe validar que tenga un documento adjunto. Entonces, el documento adjunto que hace referencia a estas pruebas es el que está definido en el acuerdo 1236 o el que lo modifica o lo sustituya, donde se indica el procedimiento que tendrán que seguir los agentes ante el CNEO para poder solicitar estas pruebas. Entiendo que tienen que pasar un proceso de comité de operación que revisará el concepto, información que envía el subcomité, y si el agente oferta la prueba sin haber cumplido con el procedimiento antes previsto, pues el CNE podrá cancelar la prueba e informar al agente y al CNEO de la situación que se presentó. La otra prueba es la prueba de verificación de curva de capacidad o prueba de reactiva. Entonces, para las consideraciones de las pruebas de reactiva, van a estar restringidas del 7 al 18 para las unidades solares. Para las unidades eólicas no se tendrá ningún tipo de restricción,
Para las plantas hidráulicas o térmicas, los periodos van a estar restringidos entre las 22 y las 7 horas. En estas pruebas se deben indicar los puntos a probar de sobreexcitación y subexcitación, indicar, digamos, que los límites del ABR para la unidad en los cuales se va a poder mover la unidad durante las pruebas, y se va a enviar una notificación al equipo de controles, que es inicialmente con el que se coordinan las pruebas, como se hace actualmente. Ya una vez validada esos puntos, se van a bloquear, digamos que la modificación solamente de los puntos, para que ya no se puedan ser modificados posteriormente a la coordinación que se habían hecho. Y tenemos adicional como había mencionado, con la reglamentación 200 del 2019, se tiene la prueba de verificación de curva de capacidad del punto de conexión compartido. Entonces, este tema es un tema similar a la curva de capacidad por unidad, sino que aquí lo que se va a verificar es el punto de conexión compartida. Entonces, tendrían que enviar dos puntos a probar, que es el punto de conexión compartida y el punto de cada unidad. Y aplicaría, digamos, que las mismas situaciones. Un rango del ABR, el tema se va a coordinar con el equipo de controles, y una vez los puntos estén coordinados, se estarían bloqueando para que no se puedan volver a modificar. Ahí ya le cedo la palabra al compañero Delio Alejandro, que va a continuar con la presentación de la afectación a la programación diaria. Hola, buenos días. Mi nombre es Delio Gómez, del despacho de energía, y para continuar con lo que nos venía contando José Luis, en la línea de tiempo, lo que sigue sería la programación diaria. La programación diaria hace referencia pues al despacho de energía. Entonces, inicialmente vamos a ver dentro de la oferta diaria el tema de declaración de la reglamentación para esa oferta diaria, la declaración de disponibilidad, algo de oferta de pruebas, la oferta de pruebas, y a repasar pues o a reafirmar o pronto enfatizar un poco en lo que también nos contó José del tema de la afectación con otras unidades, y contarles qué validaciones adicionales se realizarán en esa oferta diaria dentro de las consideraciones pues del despacho de energía. Entonces, inicialmente, siguiendo una metodología similar a la parte que nos presentó José, vamos a mostrarles como la parte de la resolución y la interpretación, o en palabras un poquito más coloquiales, cómo se tomaría cada punto de estos que están pues consignados en esa resolución. Con el tema de declaración de disponibilidad, se habla de una consistencia de las plantas de generación térmica con la disponibilidad de la unidad. Ahora, esa consistencia en términos de qué? En términos de las unidades que están disponibles, y eso se compara con la configuración diaria. ¿En qué resumimos ese punto? Entonces, todos los días las plantas térmicas pues deben realizar una declaración de disponibilidad por unidad, y esa declaración de disponibilidad por unidad se validará respecto a la configuración reportada. Eso desde el punto de vista pues de declaración de disponibilidad, que hay un cambio pues ahí como
como interesante pues, y como importante pues, respecto a lo que llevamos hasta ahorita, es la declaración de disponibilidad por unidad. Respecto a la oferta de pruebas, las plantas de ciclo combinado deben enviar una declaración de configuración diaria, eso pues hoy se hace, pero hablan también de nuevo de una consistencia, y esta consistencia es entre las unidades que se declararon en pruebas respecto a la configuración. De manera que esas unidades que están declaradas en pruebas sean las que correspondan a al mínimo técnico de esa configuración declarada. Entonces, ¿qué se qué se condensa de esta parte? Que el número de unidades que se necesite para la configuración que el recurso declaró para cumplir su mínimo técnico debe corresponder con las unidades en pruebas. Más adelante de pronto andamos un poquito en esto, pero principalmente esa es la consistencia que se valida. O sea, tenemos un número de unidades para cumplir el mínimo técnico y luego con esto yo valido que si hay algunas en pruebas, pues deben corresponder a las de ese mínimo técnico. En eso están el tema pues de consistencia. Bueno, el siguiente punto que nos impacta desde el punto de vista de la oferta diaria es reforzando también algo que se dijo, uno en el momento de pruebas o lo que se considera hoy para el despacho como prueba se considera la unidad que está en pruebas o el conjunto de pruebas que se afecten. Ahora, esa afectación, ¿cómo se interpreta? Se interpreta desde un punto de vista de acoplamiento hidráulico térmico y esas pues son declaradas por el agente, el agente generador. El resto de unidades que no se reporten así, se considera que no están en pruebas, se les hace un tratamiento de que es un recurso o que esa porción de ese recurso lo puedo disponer normal en el despacho de energía, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Pues en pruebas solo se consideran las unidades que se reporte el agente y el agente es el que debe tener en cuenta cuáles son las afectaciones por acoples hidráulicos o térmicos. Y hay otro punto importante desde el punto de vista de pruebas que tiene que ver con el tema de qué pruebas pueden ofertar al despacho de energía diferentes a esas pruebas que ya deben estar coordinadas desde la programación semanal de mantenimientos. Entonces, esa excepción se plantea cuando se requieran pruebas para recuperar disponibilidad posterior a una falla. O sea, en el despacho de energía las pruebas que han sido coordinadas con la programación semanal son recibidas sin inconveniente. Y cuáles se reciben adicionales, solo aquellas que estén encaminadas a recuperar la disponibilidad después de una falla, que según pues lo que está establecido en la resolución 044. Quiero reforzar un poquito el tema pues de algo que nos habló José, de las ofertas de pruebas y la afectación con otras unidades. Entonces, quiero ser un poquito enfático de que la afectación en las otras unidades por acople hidráulico térmico es algo exclusivo de la declaración del generador. O sea, el agente es el que debe declarar qué pruebas, qué unidades están en pruebas y cuáles se consideran afectadas ya por un acoplamiento. En este caso, para los recursos hidráulicos, que sea por una cadena donde sea, digamos ya a consideración de la gente que vaya a hacer la prueba en una de sus unidades y afecte la otra, ya sea que el acople sea 1 a 1, que sea un acople aguas abajo, o que por el volumen que se necesita para turbinar para la prueba, pues haya una afectación de todas las unidades que estén aguas abajo, o solo una de estas, ¿sí? Quiero recalcar que en este punto no hay validaciones en la oferta. O sea, quiero ser un poquito insistente que la afectación por el acople hidráulico es una declaración del agente, ¿sí? Cuando lo ponemos aquí como ejemplo, es como las situaciones que creemos que podrían de pronto llevarnos
a que se den las dos unidades en pruebas o varias unidades en pruebas. Pero en ese punto no hay una validación como tal desde el punto de vista de la oferta. Para las plantas térmicas, pues se aplica lo mismo desde el punto de vista de que deben ser declaradas por el agente generador. El tema es que aquí ya sería por un acople térmico. Esto normalmente, pues, o sea, se espera que suceda, es con las plantas de ciclo combinado, que por la prueba que puedan realizar puede ser que al hacer una prueba en una unidad de vapor, pues evidentemente se necesite realizar la prueba también en la unidad de gas. Y ya hablaremos pues un poquito más de la consistencia de las configuraciones, pero en este punto entonces sería pues que el recurso térmico puede hacer una prueba solo en su unidad de gas, en una unidad de vapor y una de gas, o si la configuración lo amerita, pues puede que hacer la prueba en una unidad de vapor implique prueba en las dos unidades de gas, y se insiste en el tema de que no es un punto que se vaya a realizar una validación de la oferta en este aspecto, es una declaración del agente. O sea, el agente, tanto para las plantas hidráulicas como para las térmicas, es el que debe valorar la afectación de la prueba en su unidad en otras unidades. Y con esa afectación, pues debe, por decirlo algo, empaquetar esas pruebas. Obviamente esto viene desde el programa semanal de mantenimientos, con las que deben pasar por ahí. Y para el despacho de energía, también se debe considerar para aquellas que estén encaminadas a recuperar la disponibilidad. Si hay una de esas unidades que yo necesito recuperar la disponibilidad, con esa puedo hacer la prueba, pero si necesito otra por acoplamiento, pues la prueba sería sobre esas dos unidades. Pero insisto que es una declaración del agente. Con los dos puntos iniciales que se hablaban de una coherencia entre unidades y configuración, eso nos implica en el despacho de energía unas nuevas validaciones, manteniendo las validaciones que tenemos actualmente. ¿Sí? O sea que, como por ejemplo el tema de que una unidad pues no puede tener una disponibilidad mayor a su capacidad efectiva neta. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a hablar de las nuevas validaciones. Las validaciones que están hoy vigentes, pues se mantendrían. Entonces, perdón. Entonces, para el tema de las validaciones de la oferta diaria, que principalmente se ven como... Estas nuevas validaciones principalmente se afectan respecto a las plantas térmicas, debido a que ahí es donde vamos a hacer el cruce de información entre el mínimo técnico y las unidades que se consignan en pruebas, y entre la máxima disponibilidad que yo puedo tener con esa configuración y las unidades que están disponibles. Entonces, para el ejemplo, vamos a tener una planta térmica de 6 unidades, donde tiene estas 13 configuraciones. Las configuraciones entonces tienen el mínimo técnico, el máximo, y tienen unas máximas unidades que se necesitan para cumplir ese máximo. Entonces, se parte de que, por ejemplo, estas 4 configuraciones, las 4 pueden llegar a 476, las 4 pueden llegar a 476, que quiere decir que para llegar a ese valor necesito las 6 unidades. Entonces, con esas 6 unidades, yo podría tener una configuración cuyo mínimo técnico la cumpla solo con 2 unidades, o otra configuración cuyo mínimo técnico no la cumpla con las 6, sino con 5. Entonces, en función de la parte derecha de la tabla, que son las unidades necesarias para el mínimo técnico y las unidades necesarias para llegar a esa disponibilidad, es que se considera que se realiza la coherencia entre unidades y configuración, ¿sí? Entonces, esta tablita pues nos sirve mucho para entender el ejercicio. Pero filosóficamente es que podemos tener configuraciones con la misma disponibilidad, pero que el mínimo técnico de esa configuración sea diferente. ¿Qué quiere decir eso?
básicamente que en general, yo para el mínimo técnico lo puedo cumplir con unas unidades rodando y el máximo de la configuración lo puedo cumplir con otras unidades, con todas las que necesite para llegar a ese valor. Entonces, primero, consistencia de disponibilidad por unidad versus la configuración. Entonces recordemos que las plantas térmicas ya nos van a dar es una declaración de disponibilidad por unidad. Entonces, cuando observemos esa declaración de disponibilidad por unidad, eso debe cruzarse con la columna o con la información que se tiene de cuántas unidades se necesitan para cumplir esa disponibilidad. Entonces, ¿cómo sería el conteo en este caso? Pues yo tengo, para el ejemplo, tengo que las 4 térmicas a gas y las 2 a vapor están disponibles. Quiere decir que tengo las 6 unidades disponibles. Con esas 6 unidades disponibles, las únicas configuraciones consistentes, que yo lo que validaría sería las unidades necesarias para llegar a ese máximo, las únicas consistentes tendrían que ser solo de la 1 a la 4. ¿Por qué las otras no? Porque, por ejemplo, las 5, las 6 y las 7 no tienen las 6 unidades disponibles, sino solo 5. Pero aquí me están ofertando 6, o sea que ya la declaración de disponibilidad tiene que tener una coherencia con la configuración que se declara. Si, por ejemplo, el agente me dice que están las 6 unidades disponibles, pero me oferta la configuración 7, eso no se considera una oferta válida porque la 7 solo puede tener disponibles hasta 5. Entonces, esa sería como la primera validación que sería nueva. La otra validación se hace con la información que tiene que ver con el mínimo técnico. Entonces, las plantas térmicas de ciclo combinado que deseen hacer pruebas, me deben ofertar una configuración que sea consistente con las unidades que están en pruebas. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo, se ponen que se van a declarar en pruebas una unidad de gas y una de vapor. Esa unidad de gas y una de vapor, que obviamente pues previamente fueron validadas por el agente y declaradas por el agente, entonces vamos a validar con cuáles de las configuraciones que están reportadas yo puedo cumplir el mínimo técnico teniendo solo las 2 unidades en pruebas. Entonces ya mi información va cruzándose es con la que tiene que ver con cuántas unidades necesito yo para cumplir el mínimo técnico en cada configuración. Para la tablita de ejemplo, si tengo esas 2 unidades en pruebas, eso me restringe el subconjunto de configuraciones que puedo declarar para el día a las configuraciones 1, 5, 8 y 10. Ahora, ¿de qué va a depender? Ya depende de la intención de la gente hasta qué disponibilidad quiera llegar. Con la 1 puede llegar hasta toda la disponibilidad y así poder pues tener toda la disponibilidad del recurso del resto del día, o ya decisión pues de la gente dentro de la oferta lo que vaya a tener desde el punto de vista de disponibilidad. Obviamente esta configuración, esta validación pues tiene que ir simultáneamente con la validación anterior de disponibilidad, de manera que la configuración tiene que ser consistente entre las unidades que me oferten disponibles y si hay unidades en pruebas, pues esas unidades en pruebas se validarán contra las que se necesiten para el mínimo técnico. Entonces, insisto, para el ejemplo, se tiene una unidad de gas y una de vapor, se miraría cuáles dentro de las configuraciones declaradas se pueden o son válidas para tener esa configuración con esas unidades para el mínimo técnico, no necesariamente el valor del mínimo técnico, sino las unidades necesarias para cumplir el mínimo técnico. O sea, lo que se valida es unidad en prueba, sí o no. Entonces, aquí no importaría el valor de la disponibilidad, sino una de gas en prueba, una de vapor en prueba. ¿Esas son las necesarias para el mínimo técnico? Sí. Mira que la validación se hace contra las unidades necesarias para el mínimo técnico y no contra el valor del mínimo técnico.
Y la otra validación que tenemos es respecto a las pruebas que vienen en la semana, ¿sí? ¿Qué se pide en esta validación? Que obviamente las unidades que se oferten en pruebas para el despacho pues deben haber pasado por la programación semanal de mantenimientos, y las que se vayan a aprobar para el día siguiente pues solo pueden ser las que están encaminadas a la recuperación de disponibilidad. Ahora, ¿a qué nos referimos con que las pruebas deben ser aprobadas por la programación semanal de mantenimientos? Es que en el día que vayamos a hacer la validación de la oferta en el despacho de energía, deben coincidir los periodos de programación y el día de programación. O sea que si en el programa semanal de mantenimientos se mencionó que las pruebas eran del 3 al 5, la oferta debe ser también del 3 al 5. ¿Sí? Esa es la validación que se debe hacer y es la idea pues de que haya consistencia respecto al programa semanal. Esto para las pruebas desviadas. Ahora, una prueba que no es autorizada a desviarse, se le hace una validación adicional. Y es que como la prueba no, pues aunque es una prueba de generación, no se puede desviar, adicionalmente a que coincida el día de programación y el periodo de programación, debe coincidir el programa de generación en pruebas. O sea que si se va a hacer una prueba de este tipo, debe ser fiel la disponibilidad de ese día respecto al programa que se dio para la programación semanal de mantenimientos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Entre las pruebas autorizadas a desviarse y las que no, que se valida adicionalmente para las pruebas no autorizadas a desviarse, que el programa de generación que se envió a la programación semanal de mantenimientos debe coincidir también. Para las pruebas autorizadas a desviarse se valida son los periodos de ese día. Y adicionalmente, si por ejemplo hay una que no está ahí porque se necesita realizar una prueba adicional para recuperar la disponibilidad después de una falla, pues lo que se hace es que se debe ingresar como una justificación o una declaración de que este día me falló la unidad y una descripción de la falla para que la prueba se considere válida en el siguiente día, la prueba de generación. Hay otra excepción que tiene que ver con las pruebas de la 98, que son las pruebas de DDB. Esas pues ya por la dinámica normal que está dispuesta en la resolución y por el origen que tienen, también pueden ser enviadas en la oferta diaria sin necesidad de que estén aprobadas en la programación semanal de mantenimientos. Hasta ahí sería como los temas de validación. Y queremos traer otros punticos adicionales como algunas consideraciones pues de la programación del despacho de energía. Básicamente en 3 puntos, unas consideraciones propias del programa del despacho, algo que llamamos relaciones recurso-unidad y unas consideraciones de desviación para el análisis eléctrico. Entonces, inicialmente para el programa del despacho queremos pues como validar algo o más bien reafirmar algo que se ha mencionado de pronto en otros espacios, y es que el programa de generación se mantiene por recurso. O sea, en cuanto a programa de generación, no es que vaya a haber un programa por unidad. El programa de generación se sigue entregando por recurso y se debe seguir cumpliendo por recurso. Como el programa de generación se sigue cumpliendo por recurso, las características técnicas se siguen considerando por recurso. ¿A qué nos referimos con características técnicas? Las características técnicas para la programación del despacho, que son las que están en el acuerdo 1298, lo que conocemos como el modelo 1, el modelo 2, el tiempo en línea, tiempo fuera de línea, que están consignadas por configuración. Eso se sigue manteniendo. El despacho no va a cambiar a un despacho por unidad. Vamos a seguir teniendo un programa de generación que se plantea por recurso y con características técnicas por recurso. Ahora, ¿qué tendremos adicionales dentro de esas consideraciones? Que ahora la disponibilidad
ya va a ser por unidad para todas las plantas. ¿Por qué se hace énfasis que para todas las plantas? Porque hasta ahora lo que se tenía era una disponibilidad por unidad para las hidráulicas, ya sería una disponibilidad por unidad para todas las plantas. Si una planta térmica tiene 3 unidades, lo que va a hacer es enviar la disponibilidad por cada unidad, pero las características técnicas del recurso se le respetan con lo consignado en el 1298, tal y como está declarado. Entonces es disponibilidad por unidad, pero programa de generación totalizado y características técnicas validadas por recurso. Otra consideración que se tiene es la relación de recurso-unidad para todas las plantas. Ahora vamos a ver un poquito más a qué nos referimos con esa relación de recurso-unidad, pero básicamente es como yo voy a tener algo un poquito desagregado, pues yo necesito cómo relacionar eso desagregado, a lo que llamamos las unidades, con el recurso para poder seguir teniendo mi programa por recurso y mis características técnicas por recurso. Y finalmente una consideración de que en el despacho hoy tenemos que con una unidad en pruebas todo el recurso está en pruebas, entonces un recurso está en pruebas o no. Aquí con la 44 lo que vamos a tener es una porción del recurso en pruebas y una porción del recurso que no está en pruebas. Ahora, ¿esa porción de qué depende? Pues de las unidades. Las unidades que me declaran en pruebas, yo la considero como la parte del recurso que me va a cumplir ese programa de pruebas. Y las que no, pues entran al despacho de energía como si fuera otro recurso, pero todo, insisto, empaquetado para el programa de generación y características técnicas por recurso como está hoy, ¿sí? Son esas 3 que están en verde, son como consideraciones adicionales, y las 2 que están en azul es lo que se mantiene en el despacho. Entonces, de relaciones recurso-unidad, ¿a qué nos referimos? Entonces, la primera, pues que cuando yo hable de generación del recurso, pues es la suma de la generación de cada una de las unidades, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a validar esas características técnicas por recurso, ese programa del recurso, pues es la suma de la generación de las unidades. Para el tema de plantas térmicas, se va como teníamos una tabla o una información para el mínimo técnico y para la disponibilidad, pues lo que se trata es de garantizar de que si yo voy a programar una planta para una configuración en un mínimo técnico, pues que cuando la programen ese mínimo técnico, las unidades que sean necesarias para cumplir ese mínimo técnico estén pues encendidas, por decirlo de alguna forma. Y lo mismo para su disponibilidad. Si llega a su disponibilidad, pues las unidades para llegar a ese valor de disponibilidad estén encendidas para que sea coherente el número de unidades que se consideran en el despacho con ese programa de generación que está por recurso. Y adicionalmente para los ciclos combinados se cumple con una relación gas-vapor, que es esto que se declaró o se está pues recopilando, está declarado y está en revisión. Pues el acuerdo está aprobado, está en revisión pues la información que han enviado los agentes, y básicamente es que cada configuración tendrá una relación gas-vapor. ¿A qué se refiere gas-vapor? Una relación, para ser un poquito más específicos, combustión-vapor. Y eso está orientado a representar un poco mejor el recurso para el análisis de seguridad eléctrica. ¿Qué pasa? Hay algunos recursos donde sus puntos de inyección de unidades son puntos eléctricos diferentes. Entonces, ¿qué se valida? Se valida que para esa configuración, pues la sumatoria de las unidades que están de combustión y las unidades que son a gas, pues cumplan con esa relación, de manera que cuando yo pueda tener la generación del recurso, esa generación del recurso reflejada en esas, por esta relación gas-vapor, pues respetando esta relación gas-vapor, pues me va a representar un poquito mejor como el aporte del recurso o las inyecciones del recurso en la red. Por eso esta parte está orientada principalmente para el análisis de seguridad eléctrica. Y ya dentro de cómo es ese tratamiento de pruebas, pero desde el punto de vista de análisis eléctrico, como les decía, desde el punto de vista del despacho de energía, pues lo que tenemos es unas unidades, un recurso que tiene unas unidades en pruebas y unas unidades que no están en pruebas. Eso desde el punto de vista del despacho de energía, pues el impacto que tiene es que
lo que antes yo decía, el programa de generación de esta planta es tanto porque es igual a lo que está en disponibilidad del recurso. Hoy lo que digo, el programa de generación de esa planta debe ser por lo menos el valor que está en pruebas. Pero eso me lleva a unas implicaciones en cuanto al análisis eléctrico. Entonces, para el ejemplo, si tenemos una planta de 6 unidades, las cuales 2 están en pruebas, pues va a depender como los escenarios que se evalúen desde el punto de vista eléctrico, pues van a depender de si están en mérito o fuera de mérito. O sea, si por ejemplo está en mérito, me pueden, yo debo como análisis eléctrico del despacho de energía, independiente que esté en mérito o fuera de mérito, yo debo analizar qué pasa si cumple el programa y qué pasa si incumple, porque estamos hablando de pruebas autorizadas a desviarse. Entonces, lo que antes yo desviaba todo el programa de pruebas, ahora solo desviaría lo que está en pruebas. Entonces, si estuviera en mérito, entonces uno diría, bueno, en mérito, cumpliendo programa, pues sería toda su generación, los 476. Incumpliendo programa sería la desviación de solamente la generación que está en pruebas. Entonces, en ese caso serían los 168 megavatios que están en pruebas, pues ya no los consideraría. Entonces, la generación que yo consideraría sería 308. Ahora, si estuviera fuera de mérito, quiere decir que, obviamente pues cumpliendo con todas las validaciones anteriores, con un programa de generación, cumpliendo el programa de generación sería 168 megavatios que corresponden solo a las 2 unidades que están en pruebas. Y la desviación de pruebas sería, incumpliendo el programa, sería en 0. Entonces, en el análisis eléctrico, insisto, se consideran para esas pruebas autorizadas a desviarse, qué pasa si se desvían todas las pruebas y qué pasa si están en 0. Hoy también se hace eso. ¿Cuál es la diferencia grande entre hoy y con esta resolución? Que hoy se desvía todo el recurso. Hoy se desviarán a 0 solo las unidades que están en pruebas. Entonces, por eso, cuando está fuera del mérito, es similar a como sucede hoy, pero filosóficamente lo que hacemos es qué pasa cuando se cumple todo el programa de pruebas y qué pasa cuando no se cumple. Ahí, el análisis ya es diferente con las pruebas no autorizadas a desviarse, porque al no autorizarse a desviarse, pues de entrada, desde el punto de vista de análisis eléctrico, no se considera el punto de que esté en 0, porque una prueba que no se autoriza a desviar tiene que cumplir el programa de generación. Ahora, como se cumple ese programa de generación, ya quedaría solamente, si está en mérito, pues lo analizo con todo el programa de generación, que sería las 2 en pruebas, más toda la generación que entre. Y si está fuera de mérito, pues analizo solamente cumpliendo el programa de generación, que sería con sus 2 unidades en pruebas. Y ese sería el tema que teníamos para presentar con el tema del despacho de energía. Y aquí le doy la palabra a Jorge Esteban. Buenos días a todos. Pues vamos a hacer una pequeña introducción entonces a lo que son los impactos de la resolución CREC 044 del 2020 en los aspectos operativos, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que los aspectos operativos abarcan básicamente el tema de solicitudes de redespacho, programación de redespacho, reporte de eventos y cálculo de índices.
Después de esta introducción, pues arranco por presentarme. Mi nombre es Esteban Tobón, asociado a la Dirección Coordinación de la Operación del CNE. Y bueno, espero que sea pues que colme sus expectativas pues, la información que les traemos el día de hoy. Bueno, arrancamos entonces con el tema de solicitudes de redespacho. En solicitudes de redespacho pues no hay implicaciones directas por parte de la resolución, en el sentido de que no se modifican las causales actuales de redespacho. La causal por excelencia, digamos, que viene de la resolución CREC 025 del 95 es la indisponibilidad total de unidades, y esa causal pues se sigue conservando. Con una modificación especial, y es que dependiendo de los acoples, siempre que se genere o los agentes declaren una solicitud de redespacho indisponibilidad total de una unidad de gas, pues se les va a permitir hacer un derrateo parcial de las unidades de vapor, teniendo en cuenta pues que los acoplamientos pues no implican que toda la unidad de vapor quede completamente indisponible. Adicionalmente, pues tenemos las mismas validaciones a la configuración que se realizarían en el despacho económico, ¿cierto? En este sentido, si hay una indisponibilidad de una unidad, pues la nueva configuración que se oferte pues debe ser consistente con las unidades que quedaron disponibles. En este caso, por ejemplo, la configuración 1 tiene una unidad de gas y una unidad de vapor indisponible, y esa validación se haría cuando los agentes realicen las solicitudes de redespacho. Adicionalmente, pues también se valida la máxima disponibilidad de la configuración y las unidades disponibles. En este caso, el total de la disponibilidad de todas las unidades pues no debe superar la máxima disponibilidad posible que se puede ofertar por cada una de las configuraciones. En cuanto al redespacho, pues de acuerdo nuevamente a la resolución CREC 025 del 95, el redespacho sigue los mismos criterios y procedimientos del despacho económico, y acá no hay ninguna modificación en ese aspecto. Básicamente se mantiene el programa por recursos, quiere decir que se seguirá publicando el despacho por recursos, se siguen considerando las características técnicas derivadas del acuerdo CNOC 98. Para efectos, digamos, de la programación de la generación por recursos se tiene en cuenta la disponibilidad por unidades, la relación recurso-unidad para todas las plantas, y las unidades en pruebas pues se manejarían de la misma forma que nos explicó Delio ahora respecto al despacho. Acá habría publicación de información adicional, y sería pues el programa de pruebas de las unidades que sean ofertadas bajo esta condición. Otro impacto, digamos, indirecto es el reporte de eventos de generación en EROPE. El reporte de eventos de generación, entonces está consagrada el procedimiento en el acuerdo 1238 del CNO. Este acuerdo pues ha sufrido varias modificaciones, pero en general especifica los horarios en los cuales los agentes deben reportar la información de movimientos de sus unidades. En este caso hay 3 reportes durante el día, uno a las 12 horas, otro a las 18 horas y otro a las 24 horas, con fecha límite, digamos, para corrección hasta las 3 horas del día K más 1, y validación por parte del CNE a las 8 horas del día K más 1. Este proceso pues sigue igual, no hay ninguna modificación. Lo único pues es que ya el reporte, digamos, que realicen los agentes a EROPE se va a realizar por unidad, dado pues que hay una declaración de disponibilidad por unidad. Entonces todos los recursos, digamos, térmicos deberán iniciar a reportar todos los movimientos de generación a partir de unidad, y no como bloques de generación como lo venían haciendo algunos hasta antes pues digamos de la entrada en vigencia de esta resolución. Respecto a los cálculos, pues que digamos la parte importante de esos reportes de
esos reportes de movimientos de unidades, pues tenemos básicamente 4 cálculos que realizamos en el CNE, están consagrados en diferentes resoluciones. El tema de disponibilidad real, entonces está consagrado en la resolución 024 del 95. La disponibilidad real, entonces, para todos los recursos de generación se seguirá calculando por unidad, incluido, pues, digamos, los recursos térmicos que actualmente se les calcula disponibilidad real por recurso. Indisponibilidades de corto plazo, este tema está considerado en la resolución CREC 025 del 95. La indisponibilidad de corto plazo o índice ICP, pues también se realizará a partir de los eventos que reporten los agentes por cada una de sus unidades, utilizando los últimos 3 años de historia, pues tal cual está consagrado en la regulación actual. La indisponibilidad histórica o lo que son IHs, también utilizados para el tema de planeación de mediano y largo plazo, se calcularán también a partir de esta información por unidad, y la indisponibilidad histórica diaria o IHDIA, introducido en la resolución 026 del 2014, también se realizará para cada una de las unidades que se encuentren reportadas en el aplicativo EROPE. Y ya con esto pues terminamos la presentación. No sé, Jaime, si quieres cerrar y abrir espacio para las preguntas de los agentes. Correcto, sí, señor. Entonces, pues he estado leyendo atentamente, digamos, que todas las preguntas, he estado tratando de clasificarlas, digamos, para buscar la persona que debe dar respuesta a ella. De todas maneras, pues queremos aclarar que en caso, digamos, que sientan que una pregunta, digamos, que no fue atendida completamente, digamos, a plenitud o a cabalidad, de todas maneras vamos a quedar atentos a... Se te escucha muy lejos. Ok, vamos a quedar atentos pues a info@xm.com.co. En dado caso, digamos, que no se atienda alguna pregunta, digamos, que en completitud. Entonces, en este sentido, voy a empezar pues a dirigir las diferentes, digamos, preguntas que nos han llegado a través del chat. Entonces, un minuto, por favor. Perfecto, entonces las preguntas entonces serían las siguientes. Tenemos 2 comentarios en general referente a los ciclos STIC y simplemente los voy a dejar como comentarios. Es algunas reglas que se mencionaron que para los ciclos combinados también aplican para los ciclos STIC. Entonces nos indican, digamos, que en el chat que la afectación entre una unidad y otra también puede darse para los ciclos STIC. Entonces pues será considerado. Y de igual forma nos indican que la relación gas-vapor pues no solo también aplica a los ciclos combinados, sino también para los ciclos STIC. Entonces, pues dejo digamos, como comentario, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, pues queda así, digamos, como comentario. Ahora, vamos a empezar, digamos, primero con las preguntas relacionadas a la programación semanal. Entonces, la primera es, ¿por qué no tiene autorización? El contexto de esta pregunta estaba cuando se estaba, digamos, presentando esta diapositiva y hacía referencia a las unidades que se declaraban con riesgos de disparo. Entonces, agradezco si alguien de la programación semanal me ayuda con la respuesta. Sí, Jaime, digamos que con respecto a la no autorización, digamos que no están autorizadas porque la planta no estaría en pruebas o la unidad no estaría en pruebas, ¿sí? Entonces, digamos, aquí es importante recalcarle a los agentes que cada unidad que esté en pruebas debe tener una declaración de pruebas por unidad. Si en las actividades de esas pruebas identifican que se pueda presentar riesgos de disparo de otra unidad del mismo recurso, deben declarar tanto el riesgo de disparo
y para que quede autorizada deberían declarar también como pruebas dentro de la programación semanal. Digamos que aquí lo que estamos diciendo es, estamos haciendo los análisis eléctricos de la semana siguiente. Entonces, nosotros como operadores no sabemos qué impactos podrían tener las actividades que los agentes van a desarrollar. Entonces, por eso indicamos de que en las pruebas entendemos de que operativamente se han presentado disparos, pero nosotros no somos quienes para definir, bueno, es que se va a disparar 2, 3, una, digamos, no lo sabemos. Entonces es el agente el que declara los riesgos sobre las unidades. Y si las unidades están, digamos que tendrían su declaración como pruebas, pues estarían autorizadas. Las unidades que se disparen, digamos que ahorita, digamos que esa situación pasa actualmente. Ustedes declaran, bueno, el tema es que como declaran la unidad, es la planta, entonces con este tema es, las unidades que estén declaradas en pruebas son las que van a quedar autorizadas. Las que no estén declaradas en pruebas no van a quedar autorizadas con los riesgos de disparo. Ok, José, muchas gracias. Entonces, digamos que entendiendo tu respuesta, si el agente prevé que esa unidad también es, digamos que sujeta a desviación, debería declararla como prueba y no como riesgo de disparo. Entonces, bueno. Jimmy, ahí de pronto, aquí actualmente alguien dice, ¿cómo sabemos el impacto de una planta en otra de un tercero? Digamos que eso no lo saben. Digamos que ahí, si un evento, entiendo, ya entraría a hacer el análisis del evento, ¿quién indicaría quién fue el que originó la salida de su planta? Pero si usted no está haciendo pruebas, en teoría no debería dispararse. Vamos a revisar las siguientes preguntas. Listo, José. Entonces, pregunta dice, así se consigne la prueba en el SNC, ¿también hay que declararla en la oferta? Sí, muy buenos días para todos. Con respecto a la pregunta, a esa pregunta, sí, es correcto. En la programación semanal de mantenimientos, lo que se hace es digamos, una planeación una semana antes, pero ya cuando el agente va a realizar la oferta el día antes digamos, de la operación, debe consignar exactamente los mismos periodos y la fecha que se coordinó con la programación semanal de mantenimientos, exactamente igual. Listo, Willy, ya revisamos entonces un poquito las de las revisiones. Listo. Entonces aquí tenemos otra pregunta, perdón, dice, hay restricciones entre el periodo 9 al 17. Eso lo dice la resolución. Entonces, en ese caso particular, digamos que estaba en el contexto de las pruebas, digamos, de AGC. Sí. Adelante. En esa. Digamos que esas pruebas actualmente, si son para elegibilidad del AGC, digamos que estuvimos validando con los equipos al interior de la empresa y encontramos de que los agentes coordinan estas pruebas con el equipo de controles y con el equipo de escala de tiempo real para recibir señales, para enviar pulsos, etcétera, etcétera. Digamos que hay una coordinación entre esos dos equipos de la empresa y el agente. Y entendemos que actualmente esas pruebas están coordinadas con esos dos equipos en ese horario. ¿Sí? Entonces, digamos que las pruebas para la prueba de elegibilidad de AGC, si es para especificación de este punto, van a estar restringidas del 9 al 17, como actualmente se hacen o se coordinan. Digamos que como ahora ya lo vamos a ingresar a través de un sistema de información, la idea es indicar las reglas que se hacen actualmente en los procedimientos con los diferentes equipos de la empresa para que se haga un poco más automático. Eso no, digamos que eso no está establecido en la reglamentación, pero entiendo que es un acuerdo o es un procedimiento que se tiene definido al interior entre los agentes y la empresa. Perfecto. La siguiente pregunta es, si una prueba no es aprobada,
queda con prioridad posterior o es cancelada. Bueno, complementando un poquito la pregunta anterior, me disculpan, lo que dice José Luis, hay acuerdos de CNO que procedimentan el cumplimiento de las resoluciones. En el tema de muchas de las pruebas, pues están procedimentadas a través de acuerdo, en este caso del acuerdo de AGC, pues dada su complejidad, ¿cierto? Entonces, sí es importante tener en cuenta eso, que justamente los acuerdos de CNO lo que hacen es soportar el cumplimiento de la reglamentación. Y con respecto a la pregunta de si una prueba es cancelada, queda con prioridad posterior, acá hay que hacer una diferenciación. La prueba dentro de la metodología que tiene la Coordinación Semanal de Mantenimientos puede ser cancelada o puede ser reprogramada. Puede ser cancelada, ¿por qué? Dentro de esa metodología, como lo mencionaba ahora José Luis en su presentación, como entramos, las pruebas van a quedar, digámoslo, asociadas a toda la coordinación que se realiza según lo establecido en la resolución CRE 065 del 2000, y, digámoslo así, algunos aspectos de coordinación que considera el acuerdo CNO 963. Entre el día martes y, digámoslo, el jueves antes de la aprobación hay una iteración entre todos los agentes. Ahora se incluye, digámoslo, un agente que ya hoy existe, que es el generador, pero con una actividad que él no tenía. Y dentro de esa iteración que hay, pueden presentarse dos cosas. Primero, que entre el martes y el jueves el agente decida definitivamente por algún tema logístico que no va a hacer la prueba. Ahí, si el agente lo solicita, pues efectivamente la cancelaríamos, pero es una decisión de la gente. Pero también se puede dar la otra situación, la situación en la cual nosotros hagamos todo el análisis y definitivamente esa prueba, digámoslo, no se habla con una prueba de la red del STN o el STR, y finalmente nos toque, digámoslo, ahí pues nos toque decir no a la prueba, ahí entraría a reprogramarse, ¿sí? Y si entra a reprogramarse esa prueba por una condición de seguridad del sistema, ya para la semana siguiente de planeación, nosotros sí tendríamos, la tendríamos en cuenta y le daríamos una prioridad a esa prueba. Willy, muchas gracias. Bueno, continuando, digamos, con preguntas asociadas a la programación semanal de mantenimientos. Entonces dice, ¿por qué hay restricción entre el periodo 22 al 7 para la realización de las pruebas de potencia reactiva para plantas térmicas e hidráulicas? Bueno, entonces este es otro tema bien interesante y gracias por la pregunta. Cuando se empezó a hacer como toda esa coordinación de todo el bloque de pruebas de potencia reactiva, ese fue un análisis pues muy profundo que se hizo al interior del CND, y siempre buscando la seguridad y confiabilidad del sistema. Cuando se hace este tipo de pruebas, digámoslo, hay que preparar el sistema y hay que estar haciendo cada punto que van probando, hay que preparar, digamos, el sistema o el área operativa donde está la planta que está haciendo pruebas, y el operador del sistema tiene que estar pendiente de justamente preparar el sistema. Esas maniobras, si las hacemos en el día, nos van a poner en riesgo la operación, dado que en el día tenemos otra cantidad de cosas, otra cantidad de maniobras que hacer, mantenimientos, la misma operación. Entonces consideramos que es el momento más oportuno en el cual yo puedo estar como operador pendiente de esa prueba y realizando todas las maniobras que se requieran, y que no entren, digámoslo, a estar simultáneas con otra cantidad de maniobras del sistema, y que yo lo que esté haciendo es poniendo en riesgo la seguridad del sistema. Por eso, como CND, le manifestamos al CNO que esas pruebas solamente las podríamos hacer entre el periodo 22 y periodo 7. En otro periodo diferente no es posible. Y digamos que ahí, para complementar las situaciones, las que no tienen restricción o tienen algún tipo de restricción, digamos como las solares, es porque el día, digamos que la fuente de generación está de 7 a 18. Y las eólicas, como son generación variable,
Entonces no se tiene algún periodo específico en el cual se pueda contar, como decir, no es que vamos a hacer las pruebas en los periodos 19, 22 al 7, porque no sabemos si para esos periodos ese tipo de generación vayan a contar con la capacidad de generar y poder realizar las pruebas. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con más preguntas. Existe otra pregunta relacionada, digamos que con la programación semanal y dice, existe una cantidad, digamos, de restricciones que no lo ven contemplado en la resolución. Creo que hay demasiadas condiciones restrictivas. Digamos que es un comentario más que una pregunta. No sé si quieren hacer alguna acotación ahí. Sí, ahí es importante, Jaime, y de pronto va encadenado con alguna pregunta que hicieron que estaba anterior. Sí, o sea, justamente en aras de salvaguardar la seguridad y confiabilidad del sistema, que es la función de XM, algunas de las pruebas que, digamos, lo son especiales, les hemos ido colocando algunas restricciones. Y estas se han socializado a nivel del Consejo Nacional de Operación, y muchas de esas restricciones, yo diría que prácticamente todas, están en los acuerdos de CNO establecidas, y ahora, como lo manifestaba José Luis, ahora lo que estamos haciendo simplemente es instrumentándolas en un sistema de información que les vamos a proporcionar a ustedes, pero es exactamente lo mismo que hoy venimos haciendo, no estamos colocando nada adicional por la resolución 44. Entonces sí es bueno dejar como esa aclaración. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si un agente programa sus pruebas pero decide no realizarlas el día programado? Exactamente, o sea, eso lo puede hacer la gente. O sea, hoy, digamos, la gente hace toda la coordinación, 8 días antes, nosotros hacemos toda la planeación, igual que hoy pasa con un activo del sistema de transmisión nacional o del sistema de transmisión regional. Digamos, se hace el mejor esfuerzo, nosotros hacemos todo el análisis, la gente también, pero pueden pasar ese tipo de situaciones, que a la hora de la gente ir a hacer su oferta, digámoslo en este caso de la prueba, o digámoslo de un mantenimiento de un activo del STN o del STR, puede pasar que por un tema logístico o por algo que haya ocurrido, que le haya ocurrido a la gente, él definitivamente no lo va a hacer, y que hace simplemente no la oferta. Perfecto. Y no hay, digamos que por lo pronto, ni la reglamentación no establece, digamos que ninguna penalidad ni compensación, digamos que asociada a esto. Simplemente no habría una oferta y simplemente no es considerada en los procesos, digamos, del despacho económico. Y ahí, para complementar, Jaime, habría que esperar otra semana para esa, digamos que, declaración en pruebas que hizo la programación semanal y no declaró su oferta en el despacho, para que pueda volverse a considerar. Es correcto, así es. Perfecto. Hay un paquetico de preguntas que las agrupé tres, voy a leer las tres de todas maneras, que están relacionadas, digamos que con el mismo tema. La primera es, ¿qué pasa con las pruebas que no se pueden programar? Es decir, aquellas pruebas asociadas a una emergencia que tengan la unidad, vibraciones, alarma, que no necesariamente implican la salida de una unidad o indisponibilidad. La siguiente pregunta es, por favor, ¿se podría definir recuperación de disponibilidad? Y la tercera, ¿qué es recuperar disponibilidad posterior a una falla? ¿Una unidad apagada o que se descubra una afectación entra o no en este criterio? ¿O queda por fuera del sistema entre 7 y 14 días? Listo, esas serían las preguntas, Willy. Sí. Bueno, entonces, y muchas gracias, me parece una pregunta bastante interesante, y gracias por la oportunidad que pues toda la gente nos dan a nosotros de dar esas claridades. Esa inquietud de cuando se presentan, digámoslo, emergencias en las plantas,
Ese es un tema que inclusive se manejó en el subcomité de plantas del Consejo Nacional de Operación, y la semana pasada también, digámoslo, nosotros explicamos claramente en el comité de operación. Se pueden dar, o sea, a ver, cuando se habla de recuperación de disponibilidad después de una falla, pues uno, digamos, lo asocia a que la máquina falló y que la máquina se disparó. Ese, digamos, es un contexto bastante amplio y que lo hemos revisado internamente con nuestro equipo de regulación, y entendemos que no solamente se puede dar ese tipo de cosas donde la máquina se disparó, se quedó indisponible, ustedes le ingresaron una consideración de emergencia a la máquina o no se la ingresaron, pero igual la máquina no la están ofertando, y es claro. Pero también se presentan otra cantidad de situaciones que nosotros la entendemos, las hemos vivido también, porque muchos de nosotros hemos estado también en plantas de generación y sabemos que eso pasa, que una planta le pueda en tiempo real le puedan estar observando algo raro, y el agente que está ahí al pie de su máquina determine que tiene que hacerle una prueba urgente a la máquina para determinar si eso que él está, digámoslo, sospechando es grave o no es grave, si la máquina puede dar espera o no puede dar espera, si la tengo que declarar ya indisponible o no. O sea, hay una cantidad digámoslo, de inquietudes que se me hacen, pero que no necesariamente, y aquí tengo que hacer una aclaración, no necesariamente tengo que indisponer mi máquina. Simplemente yo con mi saber técnico, digámoslo de alguna forma, determino que esa máquina en 2 días, que me aguanta el día de mañana en línea, y que yo el jueves la saco y la voy a probar. El agente puede declarar para el día que crea que es lo más conveniente su prueba. Desde el despacho económico, en la oferta diaria, va a haber una ventana donde usted va a declarar esas pruebas para recuperar disponibilidad, y por ese mismo lado lo va a hacer, y usted va a tener la oportunidad de hacer una declaración. Yo hago mucho el símil hoy con las pruebas, las consideraciones de emergencia de los activos del STN y el STR. Si hoy yo en una subestación identifico un punto caliente, pues lógicamente yo no voy a esperar 8 días, porque se me cayó el bajante y se me disparó toda la subestación y puedo causar un racionamiento. Entonces tengo que actuar inmediatamente. Lo mismo pasa acá. Si usted mira que tiene en riesgo la integridad técnica de su planta, usted es el que debe tomar la decisión de hacerle pruebas, digámoslo, pasado mañana. Pues, vamos, hasta ahora ya no le da para mañana, pero para pasado mañana sí le va a dar. Entonces, por ahí usted va a entrar y va a hacer la declaración, como hoy en el formato de una consideración de emergencia se hace. Ahí esa consideración de emergencia de los activos del STN y el STR tiene 3 condiciones: equipos, vidas humanas, y bueno, son 3, no me acuerdo de la otra, pero bueno, equipos, vidas humanas. ¿Cuál es la otra, José? Entonces, en ese sentido, ¿cuál? Equipos, vidas humanas, vidas humanas. Y riesgos de instalaciones. Vidas humanas, instalaciones, sí, son 3. Entonces, también tendría que hacer como le salga el formato en el aplicativo, que eso pues lo vamos a explicar en otra webinar, como lo mencionó Jaime Alonso. Va a tener la oportunidad de hacer esa declaración, y nosotros ahí no vamos a tener ningún cuestionamiento con los agentes, porque pues esa es como la prioridad que le da la emergencia que tiene. Pero ese es el camino, y digámoslo que también es otra forma de yo poder volver a tener mi planta disponible y en operación normal para el sistema. Pero queremos darle la tranquilidad de que van a tener la opción, y que en ningún momento van a tener en riesgo técnico la planta. Van a tener la opción, cuando ustedes identifiquen que eso existe, van a tener la opción de poder, digamos, pedir esas pruebas de emergencia, digámoslo de alguna forma. Y como se lo manifesté, esto fue revisado en el Consejo Nacional de Operaciones, el Comité de Planta, el Comité de Operación, y nosotros como XM les damos la tranquilidad de que esa figura, así no esté escrito en la norma,
con el entendimiento que nosotros le damos a la recuperación de disponibilidad después de una falla, por ahí ustedes van a poder ingresar esas condiciones, digámoslo, de falla que identifiquen en la operación normal de las plantas de generación. Mire, muchas gracias. Y se resalta también que en la oferta del despacho económico lo que se pide es una declaración, digamos, para ese tipo de pruebas, se pide una declaración de la gente donde simplemente deje expreso, digamos, que cuál es la condición de riesgo que se está presentando. Entonces, perfecto. Voy a continuar. Acabo de armar como otro paquetico de preguntas, 2 preguntas más, como pregunta-comentario, referente a la programación semanal de mantenimientos. Y es la siguiente, dice, de no aprobarse una prueba, la condición es que puede quedar por un espacio de tiempo entre 7 y 14 días por fuera. Ese es como el primer comentario. Y el segundo, si es después de un martes, ¿qué pasa lo que él ha comentado? La posibilidad de programar es de 14 días. Ocurre por una condición del sistema y el agente le toca declarar una posible indisponibilidad todo ese tiempo, más las condiciones difíciles de mantener un recurso del exterior. Sí, Jaime, esa pregunta se responde mucho con las respuestas que les dimos anteriormente. Correcto. Sí, exactamente. Si nosotros dentro de la coordinación que hacemos con los agentes determinamos que hay que reprobar una prueba, pues lo estamos haciendo dentro de la ventana de tiempo de la programación semanal de mantenimientos, y digamos que todavía entraría para la semana siguiente y hay muy buen espacio de tiempo. Lo que dice la gente con respecto a que si tiene un problema que atender, no puede llegar a esperar hasta 14 días, pues con la respuesta anterior mitigamos eso. O sea, ya es una decisión de la gente de que haga la declaración para el día que lo considere pertinente, si ve que se está poniendo en riesgo la integridad de su planta. Lo hace y, como decía Jaime, va a tener un espacio en el CNENet para que haga esa declaración, el por qué está solicitando una prueba sin pasarla por la programación semanal. Listo, perfecto. Entonces, bueno, creo que aquí atendí, digamos, como las dudas principales de la programación semanal. Voy a tratar de agrupar ahorita las referentes a la programación diaria y al despacho económico, ¿cierto? Entonces, la primera dice, no tengo claridad de lo del mínimo técnico a una unidad en prueba. Puede ser errática, por eso es prueba. De Alejandro. Bueno, no, respecto a lo que se habla del mínimo técnico y la unidad, como se mencionó en la presentación, la idea no es validar el valor del mínimo técnico, sino que con las unidades declaradas en pruebas se pueda cumplir el mínimo técnico. Para el ejemplo que se está presentando, entonces dicen, mire, la unidad de gas 1 y la de vapor 1 están en pruebas. Entonces yo lo que valido es cuáles de esas configuraciones pueden cumplir el mínimo técnico con esas unidades, no necesariamente con el valor. Entonces lo que validaría ahí es una unidad de gas y una de vapor para el mínimo técnico. Entonces pueden ser solo la configuración 1, 5 y 8. Pero no quiere decir que para ese día esas las oferten. Una 5 y 8 tiene un mínimo técnico de 34. No quiere decir que para ese día no puedan ofertar las pruebas en 10 cada una, por ejemplo, para que le sumen 20. Con eso no habría problema. La validación es con el número de unidades necesarias para cumplir, o con las unidades necesarias para cumplir el mínimo técnico. No hay una validación respecto al valor del mínimo técnico, porque entendemos que como es una prueba pueden estar probando otro valor diferente y efectivamente podría estar debajo de ese valor. Se valida con esas unidades, o sea, la validación es binaria. Esta unidad en pruebas sí o no. Esas unidades se necesitan para la configuración que declararon para el mínimo técnico, sí o no, pero no se valida respecto al valor, sino respecto a la necesidad de esas unidades para cumplir el mínimo técnico, según como se declaró en el acuerdo 1306. Perfecto, Alejandro. Hay otro paquetico, digamos, de inquietudes, voy a leer, son 2, y es, digamos, referente al tema, digamos, de la declaración por el agente generador de la afectación en otra unidad, ¿cierto?
Entonces, dice lo siguiente: no debe quedar en responsabilidad de la gente que una máquina o una planta en pruebas decidir si otra unidad o planta puede ocasionar una afectación. Es posible, perdón, esto es imposible. La otra es, pero como sabemos el impacto de una planta en otra de un tercero, pero ¿cómo sabemos el impacto de una planta en otra de un tercero? Por una condición entiéndase externa, se entiende, pero para un tercero no. No, la parte de la afectación de pruebas tiene que ver, como lo dice en la resolución, con el acople hidráulico o térmico. No es una situación del sistema. Cuando hablamos de afectación, aunque la palabra puede que de pronto suene muy general, estamos hablando de afectación por acoplamiento térmico o por acoplamiento hidráulico. O Del sea mismo que, recurso, ¿cierto, Darío? Del mismo sí, recurso, no la de un tercero. exactamente, del mismo recurso. O sea, cuando hablamos aquí de cadenas hidráulicas, estamos hablando de las que hoy ofertan al despacho de energía como cadena, ¿sí? No a la cadena completa pues de otro recurso, sino dentro del mismo recurso. ¿Cuál es la afectación respecto a lo que conozco de mi planta? Por eso se dice que es como una declaración de la gente, porque no es una afectación como tal en el sistema, sino que, por ejemplo, yo tengo una planta, una cadena, que es las que estén hoy como cadenas en el despacho de energía, que yo sé que para hacer una unidad en una, necesito turbinar en la que está aguas arriba, por ejemplo. Entonces, eso es una afectación por acople hidráulico térmico. No es una afectación que sea como el impacto en el sistema, porque evidentemente lo del impacto en el sistema sí se evaluaría en un tema posterior y no se consideraría como esas impactadas como en pruebas, no. Estamos hablando puntualmente del acople térmico e hidráulico en el momento de la declaración de pruebas y de la misma planta. Entonces, sí, aquí un poco complementando la respuesta, ya el efecto en otras plantas de generación será visto pues desde el análisis de la programación semanal y será visto desde el despacho económico. Correcto, digamos nosotros como operadores del sistema sí evaluamos, digamos que posteriormente el impacto, digamos que si hay impacto en otras unidades, pero el agente efectivamente solo debe declarar la afectación de sus propios recursos de generación, digamos que si se tiene entre uno y otro. Bueno, Delio, continuamos con otra pregunta para el despacho, es ¿qué pasa si por error se envían unos periodos que no coinciden con el planificado? La validación de la oferta debe ser uno a uno respecto al planificado. Una oferta de esas no se consideraría válida. O sea, debe corresponder el plan de pruebas ofertado al despacho de energía con el plan de programación semanal de mantenimientos. Una validación de ese tipo no permitiría esa oferta. No pasaría pues esa validación. Perfecto, dice. ¿Las pruebas autorizadas a desviarse solo deben coincidir los periodos de pruebas? Deben coincidir los periodos de pruebas y obviamente pues el día, pero sí, para efecto de programación diaria, como se mencionó, para las pruebas autorizadas a desviarse, debe coincidir los periodos de pruebas con lo que se analizó en la programación semanal, perdón. Y para las pruebas que no se pueden desviar, deben coincidir el periodo de pruebas y adicionalmente el programa de generación enviado a la programación semanal de mantenimientos. Perfecto, dice. Si la unidad se dispara por algún motivo y no puede ingresar rápidamente, ¿cómo se valida? Yo creo que esta pregunta va relacionada un poco, digamos, a lo que era declarado, que es recuperar disponibilidad después de una falla. Entendería que quedaría respuesta, digamos, pues, la respuesta dada con la misma. Sí, yo lo entiendo igual, con la explicación que dio William, queda respondida esa pregunta. Sí, correcto. Otra consulta que dice, con esta nueva resolución, ¿XM puede cancelar pruebas? Sí, la cancelación de pruebas queda pues igual, ¿cierto? O sea, por condiciones del sistema, XM pues puede cancelar las pruebas, o sea, eso
Sí, se vale la mantiene. pena mencionar ahí, complemento de Elio, esa posibilidad existe desde la resolución 121 de 1998, que es la resolución inicial de prueba, ¿cierto? Le da la potestad a XM que si por seguridad eléctrica o energética una prueba no puede ser llevada a cabo, la misma se puede reprogramar o cancelar. Digamos que esto no ha cambiado respecto a lo que pues, se estableció desde el año 1998. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa si la oferta se va con la disponibilidad de prueba y el CNE de último momento la cancela? ¿El agente en qué condición queda? Esta pregunta, digamos que la voy a juntar con otra que hay aquí, que dice, hoy en día la realización de pruebas son coordinadas con el CND, que se programan teniendo en cuenta las condiciones de la red. ¿Qué pasa si un agente programa una prueba reactiva, controles o capacidad efectiva neta y que por condiciones del sistema no puede realizarse la prueba? ¿Habría que esperar una semana más para poder agendarla? William. Bueno, no sé, creo que perdimos a William en la conexión. Lo que se plantea, digamos que en estas preguntas son pruebas que son canceladas por el operador del sistema por temas, digamos, de los que acabamos de mencionar, por condiciones, digamos, de seguridad eléctrica o energética y que requirieron, digamos, que una programación previa. Hoy en día algo, digamos que análogo pasa con las pruebas de potencia reactiva. Las pruebas de potencia reactiva hoy son programadas desde la programación semanal, son coordinadas, digamos, con una semana de antelación y las mismas, digamos, que se pueden cancelar ya sea en el despacho o inclusive mismo en la operación misma del sistema si las condiciones eléctricas o energéticas no lo permiten. Lo que hoy en día, digamos, que llevamos a cabo para este tipo de pruebas que son canceladas, digamos que después, digamos, de la aprobación de la programación semanal, ya sea en despacho o en operación, es que pues son coordinadas nuevamente con el agente en la mayor brevedad del tiempo. Entonces, en ese sentido, Jimmy, ya recuperé el sonido. En ese sentido, buscaríamos entonces, digamos que proceder de la misma manera análoga como lo hacemos, digamos, hoy en día con este tipo de pruebas. Correcto. Qué pena, ya recuperé el sonido. Jimmy, sí, de acuerdo con la inquietud de la gente y con la respuesta, es coherente totalmente. Listo, perfecto. Operación, entonces, tengo otra consulta, creo que con esta bueno, hay una consulta acá, dice, ¿las pruebas de emergencia son penalizadas? No, hoy en día digamos que no existe esa figura, digamos que comercial, por decirlo así, de una penalización asociada a las pruebas que son solicitadas para recuperar disponibilidad después de una falla. Y ahora sí, digamos, tengo una última pregunta referente a operación en tiempo real, Jorge Esteban, que dice, las plantas térmicas que están generando por seguridad deberían poder declararse indisponibles parcialmente cuando tengan indisponibilidad parcial en sus componentes. Jorge. Hola, perdí el sonido momentáneamente. ¿Me escuchan? Sí, ya. Bueno, la indisponibilidad parcial, pues en este momento no es una causal de redespacho establecida en la resolución CREC 025/95. Para esos casos, pues sigue aplicando lo que se hace en la actualidad y es que la unidad, digamos, que presente algún derrateo parcial, pues se debe declarar indisponible. Y en caso de que sea la única que cubra los requerimientos de seguridad que venían programados o que se requieren, se le haría un incremento de disponibilidad por solicitud del CNE, pues que es una causal también establecida en la regulación actual. Bueno, bueno, con lo anterior creo que he atendido todas las inquietudes, digamos, que fueron planteadas, digamos, que en el chat.
Nuevamente, pues los invito, si hay alguna inquietud adicional, pues les agradecemos nos las hagan llegar a través de info@xm.com.co, simplemente indicando webinar resolución 44, con eso pues nos llega y podemos dar respuesta, digamos que a la inquietud, si no alcanzó a ser, digamos que planteada ahorita en el chat, o pues si se me pasó. Realmente creo que las leí todas, pero creo que todas, digamos que pueden surgir adicionales. Adicionalmente, recordarles, dentro de 15 días va a estar, digamos, programándose un webinar ahora con los aspectos comerciales, digamos, de este capítulo 1, que son las pruebas por unidad. Entonces, en ese sentido, acaban de decir que acaban de escribir una pregunta antes, entonces voy a terminar de dar como el anuncio y leemos la última pregunta. En ese sentido, pues los invitamos a este webinar y recordarles también que antes de la entrada en vigencia de este capítulo de la resolución, que es en mediados de octubre, estaremos haciendo un nuevo webinar, pero ya aplicativo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, cómo se va a ingresar las pruebas en la programación semanal de mantenimientos en el sistema de CNC y cómo, pues digamos, en los demás aplicativos, cómo se van a enviar las pruebas y qué validaciones habrán en la oferta diaria, en el sistema CNN y así, digamos, que en los diferentes aplicativos. Entonces, para finalizar, creo que se escribió otra pregunta, dice... dice, creo que hace referencia a la respuesta, digamos, que dimos cuando la prueba es cancelada por seguridad del sistema, ¿cierto? Entonces, en donde respondimos que se va a buscar nuevamente un espacio entre la gente y XM para buscar, digamos, que el espacio donde debe realizarse la prueba. Entiendo, digamos, creo que no se entendió la respuesta. Dice, por si ocurre esto, la condición anterior, el agente se ve afectado en la disponibilidad, es decir, el día que la programó y se la cancelaron en el sistema y posteriormente el día que queda nuevamente programado para la prueba y no fue responsabilidad del agente. Ok, entendí la pregunta. Pues realmente la disponibilidad de la gente es enviada, digamos que en la oferta diaria, de acuerdo al esperado, digamos que en el perfil de pruebas, y la resolución, digamos que deja claro que la disponibilidad que se debe enviar es la que se debe recuperar en caso que la prueba sea cancelada. Esto lo establece la resolución 121 del 98. Entonces, digamos que un agente, en caso, digamos, que envíe una prueba y sea cancelada por seguridad del sistema, la disponibilidad que la gente reportó al despacho económico es la que debe ser capaz, digamos, que de recuperar. En ese sentido, eso es establecido desde la reglamentación y por tanto, digamos, que no vemos que haya una doble afectación a la disponibilidad de la gente, sino realmente, digamos, que la disponibilidad que ahí habría. Jimmy. Jaime. Sí, señor, adelante. Y es importante también complementar que no es nada nuevo, es lo que hoy también el despacho económico aplica cada que debe, digámoslo, cancelar una prueba por seguridad del sistema. Ok, perfecto. Bueno, entonces, con esto cerramos el webinar, 10:51, 9 minuticos antes, digamos, de lo planeado. Les agradecemos toda la participación y como ya les indiqué, quedamos atentos pues a nuevas inquietudes por si surgen, digamos, en el curso, digamos, de estos días. Entonces, en info@xm.com.co. Muchas gracias a todos. La presentación será subida y el video será puesto en YouTube para que pueda ser, digamos, que visto posteriormente. Muchas gracias a todos y feliz tarde.